Hola, buen día. Este, quiero concluir con el tema de quién es María. En los dos temas anteriores, explicaba yo acerca de María, porque me doy cuenta de que la mayoría de las personas en realidad no saben quién es María. Y como no saben quién es María, pues se nos ocurre cada cosa que bárbaro. Entonces, por eso quiero terminar con este tema. ¿Por qué? Y voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Por qué Jesucristo llama a María mujer? ¿Por qué no le dice madre? Muchas personas he escuchado que dicen que Jesucristo rechazaba a María, a su madre, que al grado que ni siquiera le decía madre, sino que le decía mujer. Vamos a tratar de ver por qué Jesús le dice mujer y no le dice madre. Son pocas veces las que Jesús se dirige a María en la Biblia hablándole, y las escasas veces que se dirige a ella le dice mujer. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué le dice mujer y por qué no le dice madre? Vamos a tratar de ver eso, porque como les dije al principio, si no sabemos quién es María, si no sabemos por qué Jesús le dice mujer y no madre, no vamos a entender muchas cosas. Para los que no han visto el video anterior que hice, se lo recomiendo que lo vean para entender un poquito más acerca de quién es María. En el video pasado les hablaba yo de Génesis 3:15, donde Dios declara la guerra entre la mujer y la serpiente. Y Dios declara que en el futuro, porque esto es a futuro, no es en ese momento, sino a futuro, esa mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Y ya estuvimos viendo en el video pasado quién es esa mujer. Ahora voy a tratar de explicarles por qué Jesús llama mujer a María y no madre. En el capítulo 2 de Juan, en el versículo 1 en adelante, hay un pasaje donde encontramos a María hablando con Jesús. Y vamos a ver cómo María se dirige a Jesús y cómo Jesús se dirige a María. Voy a comenzar a leer en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Juan. Dice: a los 3 días se celebraba una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba en la fiesta. También fue invitado Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús respondió: mujer, ¿cómo se te ocurre? Aún no ha llegado mi hora. ¿De qué está hablando aquí Jesús? María se acerca a donde está Jesús. Donde en ese tiempo las bodas, los hombres estaban en un lugar y las mujeres en otro. Las mujeres no pasaban para allá, ni los hombres pasaban para donde estaban las mujeres, pero María se atreve y cruza a donde están los hombres, solamente para decirle estas palabras a Jesús: no tienen vino. ¿María le está pidiendo que haga el milagro? No le está diciendo nada, simplemente le está diciendo: no tienen vino. Y vean la respuesta de Jesús: mujer. ¿Por qué no le dice madre? ¿Saben por qué no le dice madre? Porque teológicamente Jesús está declarando allí en ese momento que esa mujer a la que él se está dirigiendo es la que se anunció en el Génesis. Aquí nos explica por qué le dice mujer. Si María era su madre, ¿por qué no le dijo: oye madre? O madre, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué le dice mujer? Y vean lo que sucede. Con las palabras que Jesús le responde, nosotros estamos completamente seguros de que Jesús no iba a hacer el milagro, de que Jesús no iba a hacer nada, porque Jesús le dice: mujer, ¿cómo se te ocurre? Aún no ha llegado mi hora.
¿La hora de qué? La hora de empezar con el ministerio, con la obra de Dios, la hora de empezar con la salvación. Aún no había llegado la hora, más sin embargo Jesús lo hace. Vean lo que dice el versículo 5, dice: su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les mande. Había allí 6 tinajas, bueno, eso ya lo sabemos, que había 6 tinajas de barro de capacidad de 600 litros, donde Jesús ni siquiera echa algún químico al agua, sino que solamente con una bendición, y esa agua se convierte en vino, en el mejor vino. Miren lo que pasa allí. Cuando Jesús le dice a María, los judíos para aquel tiempo, los judíos estaban esperando a una mujer. Los judíos conocían el texto bíblico de Génesis 3:15 a la perfección y sabían que vendría una mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente, y ellos estaban esperando a esa mujer. Y cuando Jesús le dice a ella, mujer, Jesús descubre a estas personas, les dice: esta es la mujer. Y María, cuando le dice a Jesús: no tienen vino, y Jesús hace el milagro, en ese momento hagan de cuenta que los dos se descubren, uno al otro. Hasta ese momento nadie sabía quién era Jesús, nadie sabía quién era María. Todos sabían que Jesús era el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo de María, y que María era la esposa de José, y que María era la esposa, la madre de Jesús. Hasta allí era lo único que sabían. Pero cuando Jesús les dice, cuando María le dice a Jesús: no tienen vino, Jesús le responde: mujer, ¿cómo se te ocurre? Jesús descubre que esa es la mujer, y cuando Jesús hace el milagro, María descubre a Jesús que él es el Mesías. Y si no, vean lo que sucede en el versículo 11 de ese mismo capítulo, para no leerlo todo. Vean lo que sucede. Dice: en él esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando los discípulos creen que ese es el Mesías, automáticamente también creen que esa es la mujer del Génesis. O sea, en otras palabras, María empuja a Jesús a que Jesús comience con su ministerio, porque él no tenía planes de comenzar ese día, mas sin embargo, con lo que María le pide, él comienza a hacer su ministerio, y en ese mismo momento María descubre a Jesús, y Jesús descubre a María que ella es la mujer. Vamos a ver en el capítulo, allí mismo, en el capítulo 19, versículo 25, otra vez Jesús se dirige a María, pero esta vez ya cuando Jesucristo está a punto de morir, está crucificado en la cruz, y le dice otra vez, escuchen lo que le dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre, o sea, Jesús al ver a su madre, y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre, o sea, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Otra vez Jesucristo le está recalcando al pueblo judío: esa es la mujer del Génesis. ¿Por qué Jesús no le dice: madre, allí tienes a tu hijo? Teológicamente Jesucristo está declarando que esa es la mujer del Génesis. Y ya lo vimos en el video pasado, como yo les decía de que María habla de que Dios hizo cosas grandes por ella, de que Dios hizo cosas maravillosas en María. ¿Y qué cosas fue lo que hizo Dios en María? ¿Qué fue lo que hizo? Vean lo que dice el capítulo 1 de Lucas en el versículo 48, dice, en adelante todos los hombres dirán que soy feliz. ¿Y por qué dirán que es feliz María? Por lo que Dios hizo por ella, no por lo que María haya hecho. Lo que Dios hizo por María. Vean lo que dice el 49, dice: en verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas por mí.
¿Qué fueron esas cosas grandiosas, grandes cosas que hizo Dios por María? Hacer que ella fuera la madre de su Hijo, la madre de Dios encarnado, que sin tener relaciones con ningún hombre pudo dar a luz un hijo. ¿No son grandes cosas esas? Que él haya conservado sin pecado, porque todos sabemos que para que Dios hubiera estado en el vientre de María, María tenía que estar sin pecado, limpia completamente. ¿Esas no son grandes cosas? Dios ha hecho cosas grandes por otra persona así como María. ¿A qué persona se le dijo llena de gracia? El Señor está contigo. Lucas 1.28, por allí Lucas 1.28, 29. ¿A qué mujer se le dijo todo eso? Dice el versículo 52, sacó a los poderosos de su trono y puso en su lugar a los humildes. Miren, en el video pasado yo les decía de cómo Dios, por qué a Dios se le ocurre enfrentar un ser poderosísimo como es el diablo contra una niña humilde, sencilla de 14 años. ¿Por qué? Para que se vea el poder de Dios. Porque si no, no vamos a poder descubrir el poder de Dios. ¿Cómo una niña humilde, sencilla, pudo vencer al diablo? ¿De qué forma? Aplastándole la cabeza. ¿De qué forma? Trayendo al Salvador al mundo. Cuando David y Goliat se enfrentaron, ¿ustedes se creen que David tenía fuerzas como para vencer a Goliat? Vean la historia que está en el libro de Samuel. ¿Cómo es que un niño sencillo, un pastor, teniendo creo que 11 hermanos, no sé cuántos hermanos, 10 hermanos, mayores que él, más grandes, fuertes y fornidos, no pudieron enfrentarse a Goliat, y ese niño les lleva comida a ellos allá, y allá se enfrentan a Goliat, matando a Goliat? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué Dios hace que un ser humilde, sencillo, se enfrente a un poder tan grande como el poder del diablo? ¿Saben para qué? Para que se vea el poder de Dios, no para que se vea el poder del ser humano. Nosotros los seres humanos no tenemos poder más que el que Dios nos ha dado. Y Dios le dio mucho poder a María, al grado de poder tener su hijo en el vientre durante 9 meses. ¿No son cosas grandes esas? No son cosas grandes que la haya perseverado, o sea, que la haya pues mantenido virgen durante el parto y antes del parto y después del parto. ¿No son cosas grandes? Por eso María dice, en verdad el Todopoderoso hizo grandes cosas por mí. No es que María haga cosas grandes, es Dios el que hace las cosas grandes por María. Pero ¿qué cosa es lo que hace que Dios haga cosas grandes por María? Porque María está apegada a Dios. María cumplió con todos los mandamientos. María es sin pecado concebida, o sea, concebida sin pecado. Esas son cosas grandes para María. Por eso María reconoce que santo es su nombre, dice, reconozcan que santo es su nombre, versículo 49. Entonces aquí podemos darnos cuenta de por qué Jesucristo no llama madre a María, sino le dice mujer. ¿Para qué? Para que descubran nosotros que esa es la mujer del Génesis. Bueno, creo que hasta aquí podemos entender un poquito más. Yo creo que hasta aquí le dejo. Parece que ya no. Hay muchas cosas que hablar de esto, muchísimas cosas. Si yo me pusiera a hablar de María, no tendría fin esto, porque María es algo sumamente importante en la salvación humana. Pero yo creo que con esto pues ya más o menos podemos entender un poquito más acerca de quién es María. Bueno, pasen buen día.